comentaba aquí con nuestros invitados, don César Ricaurte, licenciado, director ejecutivo de Fundamedios, y el doctor Rommel Jurado, especialista en Derechos Humanos y Derecho de la Comunicación. Y como comentaba con estos dos buenos amigos acerca de la aparición de este libro, ¿no? Viaje sin regreso, varios autores, historia íntima del asesinato de los 3 periodistas ecuatorianos, con una serie de revelaciones. A mí me ha impresionado el libro. Sí. Muy bien escrito, además, varios autores. Hay un prólogo de Catalina Botero. Pero hay una serie de revelaciones que yo no había conocido hasta ahora. César... Sí, la ventaja de ese libro... Tú tuviste una intervención muy activa en esta cuestión de los periodistas. Sí. ¿Tienes conocimiento de ese libro? Sí, por supuesto. Nosotros apoyamos la investigación porque se trata de un trabajo colaborativo entre periodistas colombianos y periodistas ecuatorianos. Sí. Que además en este momento ese trabajo está nominado al Premio Gabo para la última edición del Premio Gabo. Las investigaciones que se publicaron el año pasado es la base de ese libro. Y realmente, claro, se hizo un trabajo muy interesante, además con información que en esa época, cuando se hizo los reportajes, todavía no era pública, ¿no? Muchos de los papeles que han aparecido después, algunos de los papeles que han sido liberados en fiscalía, luego que se acabó la instrucción fiscal, todavía no eran conocidos, así que realmente tiene un gran valor periodístico este libro. El programa recomienda muy, digamos, sinceramente la lectura de este libro. ¿Tenía usted algún conocimiento, Rommel? No había leído el libro todavía, pero lo voy a leer. Porque hay otro libro, el de los rehenes de Arturo Torres y María Belén. Sin embargo, en ese libro tan valioso, no hay las revelaciones que existen. Sí, hay unas revelaciones interesantes. Sí, yo creo que son libros complementarios y además es importantísimo que existan estos testimonios históricos en un país en el cual se lee poco, se escribe menos y se debate aún menos. Entonces, me parece que ese aporte es César y Rommel tienen el más mínimo ánimo de encontrar culpables en el terrible desenlace de esta gente. ¿Tú crees sinceramente, usted también, Rommel, que hubo la posibilidad de que se salvara la vida de los 3 periodistas? De los datos que se disponen, se podía haber salvado, parece claro, ¿no? Sin embargo, los estados, en especial el Estado colombiano, había ordenado una serie de operativos que en realidad pusieron en peligro y al final la vida de los periodistas, y al final hubo el desenlace fatal, ¿no? O sea, al parecer, de los datos que se disponen, que están revelados en los 2 libros que usted ha citado, Diego, o sea, aparentemente se estaba negociando, pero al final esas líneas de negociación y de comunicación con los secuestradores... Hay unos mensajes de Guacho muy reveladores, ¿no? Hay unos mensajes de Guacho realmente un libro, aparte de eso, bien escrito. Te atrapa desde la primera. Yo leí este fin de semana todo el libro, ¿no? Muy bien, Viaje sin regreso. ¿Dónde está distribuyendo esto? La presentación es, de lo que entiendo, esta semana, y ahí comienza ya a circular en librerías. Habría que estar atentos a cuándo va a ser el acto de lanzamiento. Me parece que es en el Centro Cultural Benjamín Carrión, si no estoy mal. Seguramente, con toda seguridad. Eso es importante. Porque de hecho ellos tuvieron una participación muy activa en esto. En todo este trance hay una serie de silencios, ¿no? Silencios, inconexiones. Sí. Muy bien, Viaje sin regreso. El tema es mañana un fallo histórico, si eres tan gentil, Isabel. La Corte Constitucional acaba de revocar las sentencias de primera y segunda instancia que pesaban sobre Diario La Hora de Quito por una acción de protección impulsada por el gobierno correísta en el año 2012. El dictamen fue unánime. El diario La Hora reaccionó afirmando que el fallo significa un triunfo en la lucha por la libertad de expresión que libró durante 10 años de régimen de Rafael Correa. Gracias, Isabel. El programa saluda nuevamente al señor licenciado César Ricaurte, el director ejecutivo de Fundamedios, y al doctor Rommel Jurado, especialista en Derechos Humanos y Derecho de la Comunicación. César, recuérdele a nuestra audiencia por qué el diario La Hora sufrió verdadera persecución por parte del gobierno anterior y el gobierno del señor Correa. César. Bueno, son incontables realmente los episodios de persecución a Diario La Hora. Ahora, para citar un ejemplo, fueron cerca de 20 procesos que se le abrió, por ejemplo, por la ley de comunicación. ¿Cerca de 20 procesos? 20 procesos. Fue el primer diario enjuiciado personalmente por Rafael Correa en esa época, en los primeros años de gobierno. Esa demanda no prosperó. Y luego aparece este caso que era realmente una cuestión muy
digamos, traída de los cabellos, porque básicamente, a diferencia del primer enjuiciamiento, en el cual es el presidente Rafael Correa el que enjuicia al diario La Hora por supuestamente afectaciones a su honor, luego en este proceso es el Estado ecuatoriano, en nombre de, o un funcionario del Estado ecuatoriano en representación del Estado, el que demanda a Diario La Hora. Este funcionario tenía por aquí los antecedentes, la sentencia del caso, que ejercía el cargo de subsecretario de la administración, es con el patrocinio de los abogados de la Presidencia de la República, entre esos del mismo secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, interpone una demanda contra Diario La Hora, pidiendo que se resarza una afectación al honor del Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? Debido recordemos, a que Diario La Hora había publicado información sobre el gasto de publicidad del gobierno, específicamente del Ministerio de Deportes, basados en el monitoreo que había hecho la organización Participación Ciudadana. Participación Ciudadana tenía un sistema hasta ahora de monitoreo de gasto público en época electoral, y utilizaba las cifras oficiales que los canales de televisión o los medios de comunicación tienen en sus, digamos que tienen públicamente, ¿no? En sus tarifarios. En sus tarifarios, exactamente. Y el gobierno, el argumento del gobierno era que esas cifras eran irreales, estaban infladas, porque ellos habían conseguido descuentos importantes en esos contratos de publicidad. Recuerdo la secuencia, recuerdo. César Ricaurte, gracias. Doctor Jurado Sommer, bienvenido al programa. Hablemos de la acción de protección del correísmo que llevó a las sentencias de primera y segunda instancia contra La Hora, sentencia que ha revocado la Corte Constitucional. Bienvenido. Muchas gracias, Diego. Un gusto, César. Bueno, para hacer algunas precisiones sobre el caso, el 10 de octubre de 2012 se publica un artículo en Diario La Hora basado en unos datos de la Corporación Participación Ciudadana sobre la publicidad que el Estado ecuatoriano durante el año 2012, de enero a septiembre del 2012, había gastado. Según esta información, se habían gastado más de 71 millones de dólares. Y así se publica la nota. Efectivamente, el subsecretario de la Administración Pública dirige un pedido de rectificación al diario, indicando que no es real esa cifra, que la cifra bordea los 13 millones, pero que no son 71 millones de dólares, sino aproximadamente 13 millones. El diario acepta este pedido, pero no publica una rectificación, publica una réplica, indicando efectivamente que, según el subsecretario, hay un 716% hacia arriba de la información proporcionada por la Corporación Ciudadana Participación Ciudadana, la Corporación Participación Ciudadana. Es decir, que se refleja un gasto 7 veces mayor que el que realmente se hizo. Entonces, el diario había cumplido con el pedido de esclarecer la información vertida inicialmente. Sin embargo, el subsecretario de la Administración Pública considera que esa aclaración no era suficiente. ¿Recuerda el nombre? La verdad no me acuerdo. Sí, está por aquí en la sentencia, enseguida les doy el Entonces nombre. el subsecretario dice, no estoy conforme, no estoy satisfecho con esta réplica que el diario ha realizado con un mero pedido. O sea, a los 3 días la réplica estuvo realizada. Y decide poner una acción de protección. No olvidemos que era el 2012, no había ley de comunicación, la ley de comunicación se aprobó más tarde, un año más tarde, y decide implementar una acción de protección. Esa acción de protección es conocida en octubre por un juez de lo civil de Pichincha, en noviembre, y ordena la rectificación. Y en noviembre el diario La Hora realiza la rectificación y además pide disculpas públicas. Al tenor del pedido del Ejecutivo. Sí, o sea, se hace una acción de protección, el juez la concede, el diario La Hora obedece la sentencia
y hace la rectificación en los términos que le habían solicitado. De hecho, hace una transcripción de todo el oficio que le envió el subsecretario de la Administración Pública y hace un pedido de disculpas públicas. Literalmente dice: la sentencia dispone que ofrezcamos disculpas al Estado, lo cual hacemos porque somos una institución respetuosa de la Constitución y las leyes. Eso dice el diario. Pero luego pide una aclaración y luego pide una apelación. La apelación es concedida, pero el 12 de enero del 2013 se ratifica la sentencia anterior. Entonces no se le da la razón al diario. El 25 de junio del 2014 se selecciona, la Corte Constitucional selecciona esa sentencia para generar algo que se llama jurisprudencia vinculante con efecto erga omnes. Es decir, esto vale para todas las personas en todos los casos futuros en que se discuta este tema. Si se sienta jurisprudencia. Exactamente. Pero se olvida esta selección y esta selección es retomada por la actual Corte Constitucional y produce esta sentencia, la que nos ocupa hoy en la entrevista. El subsecretario, es Óscar Alejandro Pico Solórzano. Muy gentil, César. Bien, y esta sentencia efectivamente tiene un valor histórico. Tiene un valor histórico porque genera una doctrina bien importante sobre cuál va a ser la relación entre la prensa y el Estado, define los límites y las restricciones legítimas a la libertad de expresión en esa relación prensa-Estado e introduce dos estándares supremamente importantes que se habían discutido por muchos años, pero sobre los que no había definiciones: el estándar de la real malicia y el estándar del fiel reporte. Entonces, esta sentencia tiene unas connotaciones jurídicas, sociales y yo creo que periodísticas supremamente importantes. Para que todo quede perfectamente claro, tanto a César cuanto a Rommel, entonces, ¿por qué resulta verdaderamente histórico este fallo de la Corte Constitucional? A ver. Aparte de lo que acaba de señalar Rommel, que fija lo que dice es, marca la cancha, digámoslo así, en las relaciones entre Estado y prensa. Esta sentencia comienza por un aspecto sumamente importante, que es señalar que el Estado no puede reclamar para sí derechos que son de las personas, que son de las personas naturales, no de las personas jurídicas. Entre esos están los derechos de la dignidad, el derecho al honor, ¿no es cierto?, y los derechos de la rectificación y réplica, que además hay un desarrollo interesantísimo en la diferenciación que se hace y que responde básicamente a los estándares. Entonces, esta sentencia de la Corte Constitucional comienza por ahí, porque en realidad todo el caso se fundamenta en reclamar esto, en que el Estado reclama para sí este derecho a presentar demandas por afectación al supuesto honor del Estado. Y los jueces en las sentencias, no me refiero a los jueces de la Corte Constitucional, sino a los jueces que fallaron en contra de Diario La Hora en primera, segunda instancia, habían reconocido ese derecho del Estado a plantear demandas por este tipo, y lo cual era una aberración jurídica absoluta. Pero que fue algo que se normalizó durante los 10 años del correísmo, incluso con una cantidad de sentencias y reconocimientos incluso de la Corte Constitucional, a que había un derecho humano, o que el Estado era titular de derechos humanos, lo cual es, como digo, una aberración. Entonces, partiendo desde ahí, me parece que es importantísimo para que no se vuelva a repetir esta pretensión del Estado de reclamar para sí derechos que son de las personas naturales. Con la consideración, además, que lo hace la misma sentencia, de que muchas veces, claro, el Estado tiene que tutelar y proteger derechos, pero también hay que reconocer que el Estado es muchas veces el que viola los derechos de las personas. Y que eso realmente tiene que quedar muy, muy en claro. ¿Quiénes son los titulares? ¿No es cierto? Justamente para que las personas, para que los individuos, los seres humanos, ¿no es cierto?, podamos justamente reclamar esos derechos al Estado en el momento en que entendamos que eso ha sido violado o desprotegido. Se escucho con muchísimo interés. Bienvenido. Rommel, ¿usted coincide en que esta pretensión jurídica de que el Estado tiene, digamos, derecho a la honra, es una aberración jurídica? A ver,
Lo que ha dicho la Corte, y en esto coincido, es que el Estado no tiene derechos humanos, no tiene derechos constitucionales. Los titulares de esos derechos somos siempre y en todos los casos las personas. Por lo tanto, lo primero que dice la Corte es, no se puede usar la acción de protección para proteger derechos del Estado. El Estado no es titular de los derechos constitucionales y por lo tanto toda acción de protección dirigida para proteger los supuestos derechos del Estado es improcedente. Por eso digo, este fallo es histórico, siente una doctrina en muchos aspectos. Luego la Corte dice, como los derechos son de los ciudadanos y el Estado no tiene derechos, cualquier acción en el futuro que interponga el Estado en contra de un particular es improcedente. Lo dice claramente y de una vez para todas las veces. Dice también, el Estado puede realizar acciones de protección, siempre que lo haga exclusivamente para defender los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, lo que hace el defensor del pueblo. Si un medio de comunicación violara los derechos de los ciudadanos, el defensor del pueblo, que es parte del Estado, puede interponer una acción de protección, pero no en favor del Estado, solo y exclusivamente en favor de los ciudadanos. Las acciones de protección que presenta el Estado o los ciudadanos en contra de los medios de comunicación privados o cualquier otra persona privada sí proceden, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 88 de la Constitución. Es decir, la Corte dice, yo reconozco que los derechos a la honra de los ciudadanos a recibir información de buena calidad, esos derechos existen, el derecho a la libertad de expresión existe y debe ser protegido en beneficio de los ciudadanos. Pero las acciones de protección por lo general se presentan, como ha dicho César, contra el Estado. El Estado es el que viola los derechos. Y por excepción, se pueden presentar contra un particular. Entonces, ¿qué dice la Corte? Sí, se pueden presentar acciones de protección contra los medios de comunicación privados siempre que se cumplan ciertos requisitos excepcionales. ¿Cuáles? Preguntamos. Que el servicio que se preste sea un servicio público o que se haga por delegación o concesión, como en el caso de las frecuencias. Que haya peligro de grave daño en contra del ciudadano o que exista una relación de subordinación, de discriminación en contra del ciudadano o de indefensión. En esos casos, y solo en esos casos, se puede presentar una acción de protección contra un actor privado como los medios de comunicación. Entonces hay una doctrina bien importante que sienta la Corte. Lo hace con base en la jurisprudencia, pero también lo hace con base en, resoluciones, pronunciamientos y adopciones de declaraciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En eso hay un par de cosas que a mí me parecen importantes, que son el estándar de la real malicia y del fiel reporte. Un detalle que es importante también señalar en todo esto es que la Corte Constitucional también señala que los funcionarios públicos también son titulares de derechos y también pueden presentar demandas en el momento en que crean que está afectado los funcionarios públicos, no el Estado, no las instituciones de gobierno, no las instituciones públicas. Los funcionarios públicos sí, pero lo que dice Rommel, hay que cumplir unos ciertos estándares, unos ciertos umbrales y además reconocer este otro estándar que es sumamente importante, que es el reconocimiento de que los funcionarios públicos tienen un menor umbral de protección de la honra por justamente las funciones que cumplen, ¿no es cierto? Entonces, que todos estos estándares que han sido repetidamente señalados durante toda la época del correísmo y por supuesto ahora que estamos en un proceso de transición, son sumamente importantes que estén reflejados en una sentencia de la Corte Constitucional, porque de alguna forma esto ya introduce certezas en nuestro sistema jurídico.
lamentablemente durante los años pasados hubo una gran cantidad de sentencias en contra de los medios de comunicación, de periodistas, de personas comunes y corrientes que ejercían, sin ser medios de comunicación, que ejercían su derecho a la libertad de expresión y eran enjuiciados o eran perseguidos justamente por esas opiniones, justamente por funcionarios públicos o por las instituciones del Estado. Muy bien, usted se refería a todos los estándares, a veces explicamos al público. Mire, en primer lugar, una pequeña referencia a lo que ha dicho César. Por muchos años, antes incluso de que se aprobara la ley de comunicación, había un debate sobre la protección que debía tener el discurso periodístico y si estaba en las mismas condiciones del discurso de cualquier otro ciudadano. Si estaba en las mismas condiciones del discurso de cualquier otro ciudadano, entonces no tenía que tener ninguna protección específica o especial. Estaba sometido a las mismas reglas. Y había un debate político, social, periodístico alrededor de este tema que no se había resuelto hasta hoy. Por eso esta sentencia es importante. ¿Me permites discrepar, Rommel? Me parece que en realidad había un desarrollo bastante importante acerca de la protección del discurso periodístico en los estándares internacionales, tanto a nivel de la Corte Interamericana ya desde antes de 10 años. Yo diría que más bien en los últimos 10 años no ha habido sentencias importantes, aparte del caso Globovisión versus Venezuela, en cuanto a libertad de expresión. Pero el desarrollo del corazón de los estándares internacionales, incluido lo que tú señalas del discurso, la protección del discurso periodístico, es más, el estándar te lleva a decir que la protección del discurso periodístico y del discurso político en época electoral aumenta, se eleva, ¿no es cierto? Y estábamos justamente, en este caso del diario La Hora, en un periodo justamente electoral. Pero yo diría que sí, más allá de un debate interno que tú señalas, Rommel, había ya abundantes estándares señalando que el discurso periodístico está protegido. Y esto está, desarrollado incluso en resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Sí, lo que yo quería decir es que dentro del país este debate se había mantenido sin una resolución de este nivel, del nivel de la Corte Constitucional. Entonces había argumentos en favor, argumentos en contra. Se citaban los estándares internacionales, se hablaba de la jerarquía de esos estándares en el ordenamiento jurídico internacional, pero no había definiciones. No había una sentencia como esta que diga, de ahora en adelante va a ser así, vamos a incorporar estos debates. Por supuesto. Entonces, bueno, en el marco de esa protección especial que tiene el discurso periodístico, hay dos estándares internacionales que esta sentencia incorpora. El primero es el estándar de la real malicia. Estándar de la real malicia. Cuando un periodista vierte una información sobre la actuación de un funcionario público o sobre la actuación de la administración del Estado, esa información goza de una especie de presunción de veracidad. Y aún siendo falsa, aún siendo equivocada o errónea o falsa, no se puede sancionar al periodista salvo que se demuestre que el periodista ha hecho aposta, con mala intención, con real malicia, la divulgación de esa información. Entonces, claro, el discurso... O manifiesta negligencia. O manifiesta negligencia. Ignorancia incluso. Exactamente. Entonces, lo que dice es, si el periodista hace diligentemente su trabajo, nunca hay real malicia. Puede equivocarse, puede cometer un error, puede aceptar una fuente inadecuada, puede no contrastar suficientemente, pero no hay real malicia de con esa información, por ejemplo, producir la desestabilización de un gobierno o acanallar a un funcionario público, ¿sí? Hay que comprobar eso. Ese es el primer estándar, que es un estándar elevado. Y es un estándar que es quizás uno de los más antiguos en cuanto a la protección de libertad de expresión, porque este es un estándar que se basa en un caso de los años 60 en las cortes de Estados Unidos, ¿no? El famoso caso Sullivan versus New York Times. De ahí surge este estándar que, como digo, es quizás uno de los más antiguos de protección a la libertad de expresión, de protección justamente al discurso periodístico, pero que sí, como dice Rommel, había sectores en el Ecuador que no comprendían este estándar. Y por eso, bueno, vimos muchísimos casos. No comprendían, rechazaban, yo creo que justamente el rechazo sale de la no comprensión de este estándar y de por qué el trabajo periodístico tiene que ser protegido de esa forma, ¿no? Porque sencillamente, si es que
no hay esa protección al trabajo periodístico. Se pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a conocer, a saber, a informarse, a cuestionar a los funcionarios públicos, ¿no es cierto? A que se conozca las acciones de gobierno, las acciones de funcionarios. En este caso, el que cito, el caso Sullivan, era un jefe de policía, ¿no es cierto?, que había sido cuestionado por artículos del New York Times, y él impone una demanda contra el diario, y al final el diario gana, ¿no? Y como digo, es un estándar fundamental, es quizás uno de los corazones del desarrollo, de los pilares de la protección a la libertad de expresión. ¿El segundo estándar? El segundo estándar es el del fiel reporte, es decir, cuando un periodista cita una fuente y reproduce literalmente lo que esa fuente le ha dicho sin agregar nada, no puede ser responsabilizado por el resultado de ese artículo o de esa divulgación de información, que fue el caso del diario La Hora, porque el diario La Hora lo que hace es citar las cifras de la Corporación Participación Ciudadana. Entonces, él no era responsable de la producción de esas cifras, estaba citando una fuente y lo hizo con fidelidad. Y cuando el subsecretario de la Administración Pública le dice, esos datos son equivocados, los datos correctos son estos, haga una rectificación, el diario no rectifica la totalidad de los datos, pero sí concede la réplica y dice, los datos que me entregaron, en comparación con los datos que me da el Estado, tienen 700% hacia arriba del costo. Entonces deja claro los dos datos y no vierte un juicio de verdad sobre ninguno de los dos datos. No dice este dato es el verdadero y este dato es el falso, sino cumple con mostrar los dos datos. Hace fiel reporte de los dos datos. Y por lo tanto, no tenía responsabilidad jurídica sobre la producción de los datos. Él no produjo el medio, ese medio no produjo los datos. Estaba citando en un caso una fuente ciudadana y en el otro caso una fuente oficial. Entonces, el estándar del fiel reporte hace que no se pueda responsabilizar al medio por datos construidos a partir de fuentes citadas con fidelidad. Un detalle interesante en este aspecto que cita Rommel es que en la carta que dirige originalmente el secretario de la administración o subsecretario de la administración, señor Pilco, señala que reiteradamente han pedido a Corporación Participación Ciudadana la rectificación de estos datos. Pero ahí justamente entra otra digamos, discusión. O sea, se puede obligar a, en este caso, una organización de la sociedad civil a rectificar o dar un derecho a la réplica sin ser un medio de comunicación, sin ser ejercer un trabajo periodístico. Es un tema también interesante de discutirlo, porque de esos casos también hubo varios durante la década pasada, ¿no? En el cual se pretendía que las organizaciones de la sociedad civil también se sometieran a procesos de rectificación y de réplica, ¿no? César y Robert, sí, Robert. Para referirnos al caso, Participación Ciudadana tenía un argumento. Ellos decían, miren, yo he hecho esta investigación de monitoreo de la publicidad en canales de televisión a partir de las tarifas públicas de los medios de comunicación. Yo no tenía por qué saber que el Estado recibía descuentos del 70%. Mis datos no son objetables metodológicamente, decía. Son explicables cuando el Estado le dice, pero es que aquí están las pruebas de que recibíamos el 70%, pero yo no tenía por qué saberlo. Robert, César, ¿este tema le puso en situación incómoda a Participación Ciudadana? No lo sé, yo creo que sí, por supuesto. Si uno lee la carta del funcionario, hay unos ataques durísimos contra Participación Ciudadana, ¿no? Y amenazas que, digamos, no son tan veladas. Pero hay un punto fundamental ahí también, que es el hecho del acceso a la información, que es un tema pendiente, o sea, en todo este esquema de protección a la libertad de expresión. El hecho es que durante la pasada década, antes igual y hoy la situación no ha mejorado sustancialmente, pero el acceso a la información pública, a este tipo de contratos, por ejemplo, de publicidad, era vedado. O sea, no los periodistas, los ciudadanos, la sociedad civil, claro, no accedía a esos contratos. Entonces
prácticamente imposible saber en qué condiciones se estaba negociando la publicidad del Estado. Pero este es un problema estructural que tenemos todavía. La ley de acceso a la participación, a la información pública y transparencia le obliga a todas las instituciones públicas a publicar esta información sobre los contratos en publicidad y en cualquier otra cosa. Y la Defensoría del Pueblo tiene que consolidar esa información y garantizar parámetros accesibles de esta información para los ciudadanos. Pues ahí nos queda debiendo la Defensoría del Pueblo desde hace bastante tiempo sobre acceso a la información pública. Tenemos ahí un problema serio que hay que remediar, porque en la opacidad es donde es más fácil el desperdicio. Por una parte, muchos recursos se desperdician en la opacidad, se gasta en cosas que no se ve, y también la corrupción. Entonces, ahí hay un llamado de atención fuerte a todas las instituciones del Estado, pero sobre todo a la Defensoría del Pueblo en este tema. El programa agradece aquí la presencia de César Ricaurte y Romel Jurado. Un último planteamiento con una respuesta muy puntual. Comenten esta frase del editorial de la hora del miércoles 11 de septiembre, textual: el dictamen de la Corte es un escudo tras el cual pueden arroparse los que luchan por la libertad en Ecuador. César y Romel. Es una sentencia, sin duda, como se ha repetido, histórica, sumamente importante. Yo creo que igual, o sea, que es una sentencia que hay que estudiarle. Estos son primeros criterios. Romel ha hecho, le veo aquí un trabajo de desglose de la sentencia, pero me parece que es una sentencia con muchas aristas y que hay que irlas analizando muy cuidadosamente. Pero en términos generales, sí, yo creo que después de esta sentencia, la libertad de expresión en el Ecuador está más protegida. Ya tiene un sustento jurídico interno para esa protección, y de ahí su importancia. Yo estaría de acuerdo en términos generales con esa frase del artículo del diario. En buenos días, el señor licenciado César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. Gracias por tu presencia, bienvenido. Comentario final, Romel. Sí, yo creo que esta sentencia hace un desarrollo doctrinario extensivo de la relación entre la prensa y el Estado, y también de cómo pueden ser activadas las garantías constitucionales y cuándo pueden ser activadas. Y introduce estos dos estándares que ya estaban, como ha dicho César, en los organismos internacionales, en el ordenamiento jurídico interno. Pero además la Corte toma una decisión que es inusual. Pide que se notifique con esta sentencia a través del Consejo de la Judicatura absolutamente a todos los jueces del Estado, y le pide a los jueces del Estado que usen estos parámetros para atender casos similares, con carácter obligatorio. Y además le solicita al Consejo de la Judicatura que organice una capacitación sobre esta sentencia a todos los jueces del Estado. Entonces es una doctrina y una medida de política pública que efectivamente se convierte en un hito en relación a lo que esta sentencia ha resuelto. Buenos días, estamos esta mañana un tema de real trascendencia con la valiosa profesora César Ricaurte y Romel Jurado, personajes que aparte de su inteligencia pues tienen un mérito adicional, el ánimo pedagógico con que explican sus planteamientos. Gracias, César, un abrazo cordial, igualmente Romel. Gracias. Muy buenos días.